Este es el circuito integrado 74LS85, que puede controlar dos grupos de números de 4 dígitos binarios y tiene una peculiar función de comparar ambos grupos de números para saber si es mayor que, menor que o iguales. Y esto analizaremos hoy. Soy Androbot y bienvenidos al mundo de la electrónica. En definitiva, este es un circuito integrado que pertenece a la familia TTL, ya que íntegramente se conforma de compuertas lógicas multiplicadoras y sumadoras, y todo se reduce a esta simbología. Primero ubicamos la alimentación, que son los pines 16 y 8, y al ser un TTL, tiene que rondar en lo recomendado, los 5 voltios. Estos pines vienen siendo las entradas de datos. Tenemos el grupo A y el grupo B. Ambos grupos permiten introducir unos 4 bits. Luego están estas tres entradas, menor que, igual a y mayor que se usa para encadenar otro circuito integrado y aumentar los bits de comparación. Eso lo vemos después. Y para finalizar, tenemos las tres salidas digitales que nos avisan con un bit si la comparación de los dos grupos binarios resulta menor que, igual a o menor que. A estas salidas se les recomienda colocar 3 diodos LEDs para visualizar el resultado de la comparación, y mejor si asignamos colores para cada resultado diferente. Ahora las entradas deben recibir entre los bits 0 y 1 para realizar la comparación. De forma más rápida y fácil sería usar cables y conectarlos directamente a los bits. Por ejemplo, ambos grupos binarios estarán conectados a negativo, simulando el bit 0. Conectamos la alimentación a 5 voltios y observen que el diodo LED verde posicionado del centro se enciende, que vendría siendo el resultado igual a, lo que significa que ambos grupos tienen el mismo valor binario. Por lo tanto, el resultado de la comparación es A es igual a B. Pero solo basta que uno de ellos sea diferente en su valor binario y el resultado va a cambiar por completo. Por ejemplo, A es mayor a B, A es menor a B, o colocando ambos grupos con el mismo bit, resultaría A es igual a B. Pero será mucho más cómodo, en vez de usar cables, utilicemos microinterruptores para cada grupo de bits. Los dip switch de 4 interruptores son una buena alternativa para enviar los bits 1 conectados a positivo. Y para enviar el bit 0 automáticamente, usamos resistencias de 1 kilo-ohmio conectados directo a negativo. Eso podrá enviar el bit 0 cuando los interruptores no estén activados, y este valor en resistencia es bastante estable para soportar la conmutación y enviar simultáneamente los bits. Descifrar en valor decimal. Cada grupo binario, y para ser exacto cada bit, tiene un valor decimal en su posición y en el circuito integrado lo demuestra. Esto es normal a la hora de trabajar con el sistema binario para convertirlo en otro valor más accesible. Por ejemplo, en el grupo A subimos estos dos interruptores que envían el bit 1 y todos los demás envían el bit 0. Esos dos bits se suman en su valor decimal, que sería 3. En el segundo grupo se queda así con los bits 0, lo que resulta en decimal como valor 0. Entonces el grupo A sería mayor que el grupo B, porque obvio 3 es mayor que 0, y este diodo LED se enciende mostrando el resultado A es mayor que B. Ahora vamos a subir el valor del grupo B. Activaré este interruptor que resulta ser el cuarto bit, que equivale en decimal el número 8. Y ahora la comparación resulta que A es menor que B, porque 3 es menor que 8, y este diodo LED corresponde a ese resultado. A es menor que B. Y por último hacemos la comparación de iguales. En el grupo A colocaré el número decimal 9.
y en el grupo B también colocaré el número 9. Esto se logra activando el primer y el último bit, 8 y 1, sumando es 9, y el proceso de comparación resulta que ambos grupos tienen el mismo valor binario y decimal, y claro está que este LED se enciende, perteneciendo a ese proceso de comparación. A es igual a B. El fabricante nos recomienda, si solo vamos a usar un comparador, estas tres entradas deben estar conectadas, dos de ellos a negativo y uno a positivo. Y así podrán procesar la comparación de tan solo 4 bits. Pero si quieren manejar más de 4 bits, pueden usar otro comparador y conectar en cascada las tres entradas con las tres salidas digitales entre sí. Así formas, por ejemplo, 8 bits en el grupo A y 8 bits en el grupo B. Y así podrás comparar con valores más altos en decimales. Para mí esto es asombroso que pueda realizar este proceso de comparaciones y me resulta fascinante dónde poder aplicarlo para proyectos en casa. Y más o menos tengo una idea de dónde usarlo. Así que no se lo pierdan los siguientes videos en mi canal de YouTube. Soy Androbot, no se olviden apoyar estos videos para seguir experimentando y aprender mucho más con la electrónica. Chao.